el año 1997 apareció en Buenos Aires el libro No digas nada, una vida de Charly García, publicado por Sudamericana. En otras palabras, la biografía autorizada de Charly, escrita por el gran periodista argentino Sergio Marchi. Si bien esta edición no circuló en Lima, yo pude conseguirme este ejemplar en Buenos Aires. El libro se reeditó varias veces, pero la reedición del año 2007 es importante porque Sergio decidió actualizarla, añadió algunos capítulos para que esté actualizada hacia ese año. Luego siguieron más reediciones y finalmente este año apareció esta, que es posiblemente la edición definitiva de la biografía de Charly, actualizada hasta el año 2024, publicado por Aguilar, un sello del Penguin Random House. Justamente sobre este libro, sobre la biografía de Charly, sobre Charly, conversé con Sergio y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Y además los invito a suscribirse al canal haciendo clic aquí. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Sergio Marchi, aquí en Letra Capital. Say no more. Hola Sergio, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre una nueva reedición de tu libro No digas nada, una vida de Charly García, ¿Cómo que estás, además Carlos? tienen nuevos capítulos, ¿no? Está, digamos, es la Actualizada. actualizada Y hasta está el... hasta la salida de la lógica del escorpión, que es 2024. Es un libro Ujú. que se publicó en el 97, se actualizó en el 2007 y después, bueno, esta es la edición original, muy bien. Pedro Poner, sí. Eh, bueno, quería empezar un poco esta conversación sobre tu libro, sobre Charlie, eh, remontándonos un poco a la primera edición, ¿no? Del 97, es tu primer libro, además, luego vendrían una serie de libros sobre Gustavo Cerati, sobre el Flaco Espineta, sobre Papo, ¿no? Eh, y otros más, además, ¿no? Sí, son 12 con el que va a salir en octubre. Bueno, quería un poco preguntarte cómo fue digamos, eh, tengo entendido que quien te propone el libro es el mismo Charlie, Ujú. y claro, uno piensa para que alguien proponga a alguien escribir una biografía, un libro sobre uno, pues tiene que haber una conexión. Quería preguntarte un poco cómo fue ese momento y esta conexión. En el libro los deslizas también, ¿no? Dices, hablas de una conexión musical, ¿no? Una serie de encuentros fortuitos que incluso derivaron a que toques con él. Quienes no saben, tú eres baterista además. Cuéntame un Era poquito, o más. eras, eh, cuéntame un poquito digamos, ese momento en que Charlie te pide que escribas sobre él y cómo fue ese proceso que duró algunos años hasta que finalmente el libro aparece en el 97. Mirá, el proceso de conexión no fue misterioso. Lo había comenzado con la idea de un tercero, de hacer un libro sobre él, pero ese tercero era diseñador y hacía falta alguien que escribiera. Entonces, esa persona, Coy Páez, tenía mi teléfono porque nos habíamos conocido en un verano en Pinamar, que es una ciudad pegada al mar, al sur, donde la gente va de vacaciones. Charlie va mucho o por lo menos iba mucho, y me llamó y me dijo, ¿querés hacer un libro con Charlie? Bueno, dale. Dice Charlie que vaya mañana al ensayo. Bueno, fui al ensayo y Charlie ya me conocía y me dijo, bienvenido, Sergio, me dio un abrazo, espero que no sea un trabajo muy sacrificado. Y después, bueno, la tarea lógica de documentarme, seguirlo, estudiar, pero yo ya conocía mucho el personaje. Entonces lo que más me interesaba era lo que pudiera surgir de las charlas. Entonces nos juntamos ese mismo día a charlar, después dos horas tranqui en su oficina, después siguieron las charlas en su casa, volvimos a charlar en la oficina que era la sala de ensayo
Y las charlas se fueron dando y después, bueno, la cosa se fue complicando un poquito. Ujú. Ahora, ¿cómo enfrentaste el hecho de que, digamos, tú eras un fan, digamos, de Charlie? De hecho, en el libro cuentas que creo que el primer disco que escuchas de él es el disco que salió por el Adiós Sui Generis, me parece. Ujú. Eh, entonces, claro, enfrentarte digamos, a un, eh, al artista sobre el cual vas a escribir, eh, ¿fue un proceso difícil? ¿Ayudó el que seas fan? O de alguna manera tuviste que poner al fan, digamos, en el closet y No, tomarlo no, de esa no perspectiva? porque, a ver, si yo fui fanático de alguien en mi juventud fue de Papo, no de Charlie ni de Spinetta, pero en realidad me gustan todos, soy muy promiscuo con esto. Eso, digamos, el fanático es una cosa, el fan es otra, y el periodista es otra. Y en ese momento yo ya tenía 10 años de periodismo, que creo que fue lo que jugó el mayor papel, pero a la vez Charlie no requería de un testigo, un biógrafo así muy, digamos, académico, formal, sino que requería de alguien rockero que tuviera cintura para seguirlo, para entenderlo, y ahí comienza un poco sus problemas más serios, donde se vislumbra que, bueno, ya hay, el agua ha carcomido un poquito al muelle y suceden cosas insólitas y ahí, bueno, hacía falta otra clase de entrenamiento que no te lo da ni el periodismo ni la escucha musical, sino el instinto, que yo también lo tenía un poquito desarrollado porque yo soy hijo de una madre alcohólica, entonces conozco el tema de las adicciones y ya, digamos, cosas que podían asustar a alguien por primera vez, eh, no te asustan, pero no quiere decir que la escritura del libro haya estado exenta de susto, al contrario, yo estuve todo el tiempo preocupado por Charlie y siempre voy a estar preocupado en el sentido de que voy a procurar lo mejor para él, más allá de la tarea del libro que se va haciendo, digamos, sola, pero yo no tenía muy claro eso. Yo digo, bueno, voy a empezar a escribir y me di cuenta que no podía. Y era raro porque yo estaba trabajando en Clarín y cerraba nota todos los días, o sea que venía con una musculatura de escritura muy importante, o por lo menos un training, no sé si escribía bien, pero que te entregaba la nota era seguro. Y a la vez no sabía cómo entrarle al libro. Y eso, bueno, fue el proceso que insumió 4 años, que yo entendiera eso y todas las cosas que me pasaron con Charlie, y volcarlas en un relato y a la vez insertar la historia anterior y que no sea un cúmulo, digamos, de datos históricos. Y se terminó armando si el libro salió en el 97, yo te diría que fines del 90, principio del 97, los primeros 6 meses ahí escribí el libro. Cuando, digamos, me cayó como la información necesaria y lo vi al libro. Lo vi y ya después el resto fue hacerlo. Pero ya, digamos, como que requirió un tiempo de maduración. Ujú. Ahora que lo haces eso del tiempo de maduración, pensaba yo mientras releía ahora nuevamente por la nueva edición, pensaba en cómo estructuraste ese libro, porque por alguna razón mientras leí el libro y la parte narrativa en la que avanzas, te detienes, retrocedes, sentía, me hacía acordar mucho a Say No More, el disco, ¿no? Donde Charlie comienza a hacer una serie de eh, capas sonoras, ¿no? Iba construyendo las canciones así. Pensaba también de alguna manera lo relacionaba a la estructura del libro. ¿Lo pensaste de alguna manera así? No lo pensé en torno a Say No More. Sí, lo que pensé es que Charlie, al ser un personaje loco, necesitaba una estructura un poco menos convencional o más loca, si se quiere. Ujú, Eh, Tampoco quería hacer la biografía clásica, que después me decidí por ese formato en otros libros como Cerati, Spinetta o Papo, porque ordena más al lector, también me ordena un poco a mí, y es como que vas viviendo todo el proceso,
Pero Charlie iba y venía en el tiempo, así como él iba de la cama al living. Ujú. Eh, Siempre uno piensa en Charlie, digamos, en este, digamos, periplo vital que tiene, y el tema de los excesos y, como tú dices, momentos críticos que lo han llevado incluso a internaciones, internamientos, hasta digamos, más importante que fue el de su colapso. Eh, pero yo trataba de pensar eh, qué puede haber llevado, digamos, obviamente una respuesta, no podemos encontrar una respuesta quizás total a qué lleva Charlie a tener esos desbalances, pero leyendo el libro, releyendo el libro, eh, pensaba en algunas ausencias o en algunos golpes de la vida que tienen que ver con pérdidas. Pienso en la pérdida del papá en un momento dado, ¿no? Cuando él está en Brasil grabando con Mercedes, si no me equivoco. Eh, pero quizás, pienso yo, quizás el golpe más fuerte fue la pérdida del hermano, ¿no? De hecho, en el libro tú mencionas algo como que él se siente un poco hasta culpable en el sentido de que él lo lleva a meterse en el mundo de la música, ¿no? Lo cual no Este, es verdad, me parece que lo que vos decís es tal cual. De hecho está en el libro, que la muerte de su padre lo golpeó muchísimo, la muerte de su hermano también lo golpeó, pero eso no viene solo, digamos, esas cosas son, digamos, necesarias en el punto de elaborarlas y hacer un duelo como corresponde, que creo que Charlie no hizo. Me parece que también hay capaz una patología de base por ahí dando vuelta, pero si a eso le agregás alcohol y drogas, es un cóctel explosivo, y máxime en un tipo tan sensible como Charlie. Entonces todo eso después termina haciendo eclosión en los 90 y ahí comienza la etapa Say No More, por así decirlo. La etapa más loca, la etapa donde el tipo es incomprensible, donde todavía se lo ve vital, enérgico en sus movimientos, pero no se lo ve, digamos, sobrio, no se lo ve... Sobrio no es la palabra, no se lo ve sensato, no se lo ve a tierra, cuerdo. ujú. Eh, sí, yo desde la distancia, como fan, eh, me parece que hay como un punto de quiebre casi a fines de los 90, 98, digamos, donde ya el tema de los excesos y el tema de la adicción se vuelve un poco frenético. Eh, Porque, por ejemplo, Ya a mediados, te diría. Ya en La hija de la lágrima, todo era muy frenético. ujú, claro. El 94, 95, 96 fueron tremendos. Y son los años del libro. Digamos, por lo menos años donde yo estoy con él haciendo el libro. Yo estoy con él hasta el 2000 más o menos. Después lo veo menos frecuentemente, pero yo estoy con él, digo, no es que termine el libro y me dejo de ver con él, no, me sigo viendo. Pero en el Ujú, 2000 nace mi hija y yo me mudo un poquito más lejos de lo que estaba. Entonces, eso genera una distancia que él en algún momento creo que pensó, ¿qué pasa que no me llama tanto? Y bueno, he sido padre, me he mudado, tengo una familia, tengo otras cosas también. Pero bueno, y Charlie García no entiende esas cosas. claro, digamos, él está acostumbrado a ser el sol sobre el cual giran pues los demás. Él es el sol, lo demás, bueno, y es verdad, él es el sol, lo demás somos exoplanetas. Claro. Bueno, yo te decía eso porque, claro, yo pienso, claro, digamos ya en el 95, cuando ya había un frenetismo en su vida, La hija de la lágrima, Say No More, muestran un poco eso, pero a pesar de todo, me parece a mí que son, por ejemplo, discos muy buenos, muy interesantes. Incluso en ese lapso se da el Unplugged en MTV, ¿no? Justo tú también cuentas en el libro cómo se temía lo peor, un desenlace, digamos, catastrófico musicalmente, pero sin embargo sorprende y hace una performance realmente memorable. Pero creo que luego, de ahí en adelante, vienen una serie de discos, desde El Aguante hasta quizás Kill Bill, perdón,
donde ya uno desde afuera puede ver que esa parte creativa está un poco diezmada, digamos. Tan es así que los discos básicamente son covers, ¿no? En español o piezas sacadas del baúl, digamos, ¿no? Y Sí, sí, reactualizadas. hay mucho de archivo ahí, hay muchas cosas que él saca, como decís, del baúl, pero bueno, esos son los años de exceso, que cobran la factura y te la pasan en tu creatividad. Norman Mailer decía, sin que yo esté de acuerdo con esto específicamente, que cuando fumas marihuana le estás pidiendo al tiempo 3 días de adelanto. Yo no sé si pasa eso con la marihuana, pero sí pasa con la cocaína que te va limando y no es una droga creativa, ¿viste? Y la cocaína y el alcohol te van destruyendo el sistema nervioso. Y bueno, hoy Charlie está pagando las consecuencias también de eso. También cierta cuestión de no querer, digamos, de no hacer cuestiones que son como lógicas, donde no es que uno es más rebelde por no hacer una rehabilitación cuando te quebras la cadera. Claro. Uno tiene que hacer la rehabilitación porque es lo que hace falta para que vos vuelvas a caminar. Y él no quiso hacerlo, vaya uno a saber por qué, si por fiaca, sé que fueron kinesiólogos, sé que hubo todo un empuje, pero ya le quedó en silla de ruedas. Ujú, sí. Entonces, en ese punto ya no hay un artista, hay un ser humano que tiene problemas. Ujú, Y eso también se ve en el libro, porque en el libro lo que se ve, que yo estoy muy pegado a Charlie, que somos como no sé si Batman y Robin, pero por ahí, viste, podría ser su Alfred. Y después, bueno, yo voy como despegándome y ya después queda la mirada clínica del tipo que observa desde lejos, porque yo dejo de verlo a Charlie en el 2009. ujú. Claro. Entonces lo observo desde lejos, pero no con, como diría Noel Gallagher, no miro atrás con rencor, pero lo miro con la mirada limpia. Claro. De hecho, yo recuerdo que cuando estuviste en Lima y hablamos sobre otro libro tuyo, pero al final de la charla estábamos conversando también sobre Charlie. Sí, sí, era Y inevitable, porque hablamos sobre room service, si mal no recuerdo. sí, exactamente. Sí, que hoy Y estaba pensando porque estoy yendo a Colombia a fines de agosto. Digo, qué poco tiempo me tocó en Lima. Estuve 24 horas, llegué, di montones de notas, presenté el libro, me subí a un avión y volví. No tuve tiempo de disfrutar Lima. Sí, Arequipa, que fui 2 veces, pero pensaba en eso ayer. ojalá que estés por acá pronto y Y puedas tener ojalá más pueda días. ir y estar más tiempo y conocer Lima. Y aparte me encantaría conocer otras ciudades de Perú. Ujú. Claro, Aparte te tengo una recordaba. novia peruana. Estupendo, Sí, estupendo. sí, más argentina que el dulce de leche ya. Yo en Lima, pero creo a los 3 años su Ah, madre volvió a Argentina. Pero bueno, otra conexión con Perú. claro. Qué estupendo. Yo recordaba esa charla porque tú me decías, era antes de que saliera Random, eh, me decías que tú sentías que Charlie como que estaba un poco temeroso en componer, porque de alguna manera asociaba a la creatividad con justamente con las drogas, ¿no? Y ahora que, digamos, no las tenía, tenía ese temor. De alguna manera, él mismo se demostró que sí podía hacerlo con un disco que me parece bastante aceptable, que es Random y además. Random es un disco que concreta 10 canciones nuevas de Charly García. No hay cover, no hay reprise, no hay artelugios. Y Ujú, ese también es mérito de Nelson Pombal, que fue el productor, que lo fue llevando, mérito de Samalea, que insistió. Lástima que después no se dejó producir más. Que ujú. yo siempre le digo a los músicos nuevos, viejos, siempre es bueno que los músicos trabajen con productores, con alguien que ve el proceso afuera y te ayuda a optimizarlo, conseguir mejores resultados, mejores discos. Claro, y ahí uno inmediatamente hace la conexión con este productor norteamericano, que se me dio el nombre justamente ahorita, ¿Andrew Goldham o Joe eh, Blaney? Blaney, Joe Blaney, ¿no? Blaney no sé si es tan productor como ingeniero de grabación. Seguramente lo ayuda muchísimo y lo ayudó muchísimo en clics modernos.
Pero en cómo conseguir chicas, lo que consigue es una buena grabación, pero no consigue un gran disco, porque Charlie, bueno, ya ahí en el 89 ya estaba con bastantes problemas. Lo habíamos visto en Amnesty, que él se llama el Festival de Amnesty. Claro, sí, y su famosa pleito con las estrellas que habían venido, Sí, ¿no? supuestamente, yo no sé si está en verdad eso de que le dijo, acá de vos soy yo a Bruce Springsteen. Y no sé cuánta bola le habrá dado Bruce Springsteen, pero sé que Sting y Peter Gabriel dijeron, epa, cuando ellos cantaban Derechos Humanos ahora, que métricamente era muy feo, y Charlie dijo, Derechos Humanos ya. Y ahí la pegó con la métrica. Bueno, una de las tantas virtudes de Charlie García. Ujú. Eh, Luego ha aparecido la lógica del escorpión, que ha generado una suerte digamos, miradas diversas sobre el disco. ¿A ti qué te parece? Yo tengo una idea también respecto al disco. Para mí es un disco eh, más, creo yo, como una especie de despedida justamente para fans, digamos, no para un público más amplio, sino para fans. Un disco de colección, digamos, pero no pensando en discos como incluso Random o los otros este, anteriores, ¿no? Porque no vuelve a los Puede ser, ¿eh? covers. Puede ser tranquilamente. Yo lo que creo es que la lógica del escorpión no es un gran disco de Charlie, pero es el mejor Charlie que se puede tener a esa altura del partido. Si el día de mañana podemos tener un Charlie mejor, no lo sé. Yo lo veo en fotos y este año lo vi como más movedizo, iba a recitales, estaba al sol, tuvo un tiempo en el Faena, porque no sé qué reforma hicieron en la casa, que le hizo muy bien eso. Me parece que si Charlie circula, pero no sé cuánto se cuida ni cómo está su salud ni nada. Hablas con alguien y te dice, no, Charlie está muy mal, y después lo ves y decís, pero este hombre no está mal. Entonces, nunca sabes toda la verdad, y creo que es parte también de cierto encanto, cierto misterio que tiene el artista, ¿no? Ujú, De que siempre te da una imagen, sale por un lado, pero después está en otro. claro. Eh, Tú mencionabas hace poco, y también está en el libro, digamos, cómo el presente de Charlie pues tiene mucho que ver con estos excesos que le han cobrado factura, porque claro, tranquilamente él podría estar como otros de su generación mejor, digamos, ¿no? Totalmente. Ujú, Totalmente. Bueno, ayer vi una foto de Graham Nash y lo vi caminando con un bastón y dije, oh no, 81 años. Pero bueno, él comentó que no sé si se había caído, pero se había lesionado una pierna y que estaba con el bastón y que era parte del proceso de rehabilitación. ujú. Entonces, decís, bueno, es un hombre al que se lo ve mal, pero está trabajando para estar mejor. Yo nunca lo vi a Charlie trabajar para estar mejor. Ujú. Sí, otra cosa que dices en el libro y que te he escuchado en otras entrevistas, cuando hablas sobre la amistad y tú mencionas que un amigo es alguien que te dice la verdad, no lo que quieres oír, sino la verdad. Y de alguna manera, claro, artistas como Charlie, que como decíamos es el sol, que quiere que todos giren alrededor de él, pues está esperando que todos le digan sí, le hagan venias. Y eso, claro, lo lleva de alguna manera también en un desenfreno. De hecho, me acabo de recordar que algo que también cuentas en tu libro es cómo fuiste su manager por unos minutos, creo, ¿no? Cuatro. Hasta que 4 minutos hasta que le dijiste algo que no quería escuchar y te despidió como manager, digamos. Claro, pero yo lo veo ahora y era lógico, pero también lo miro con esa mirada que yo tenía de, bueno, ¿querés ser tu manager? Ok, voy a hacerlo y voy a hacer las cosas bien. Y vamos a suspender estos shows porque estás muy pasado y no puedes hacerlos bien. Prefiero que los hagas en óptimo estado y que estés con todos tus poderes a que vean una versión de voz disminuida. Yo quiero que Charly García vuelva a ser lo que fue. Esa era la visión que yo tenía como manager de esos 4 minutos, ¿no? Claro. Pero él lo que quería era seguir con la joda, seguir con la conga. Entonces, si yo le decía, sí, vamos al teatro, vamos a hacer lío, esto y el otro,
yo iba a estar, digamos, no iba a estar a favor de su salud, ni de su carrera artística, ni nada, iba a estar a favor del quilombo, si eso era lo que Charlie quería. Podría haber durado más como manager, pero yo no soy así. Ujú. Claro, y eso me lleva también a recordar muchos momentos en los que se habló del entorno de Charlie, ¿no? Mm. Ah, bueno, pero los entornos van cambiando, y Charlie queda, y los problemas siguen siendo los mismos. Ujú. Sí, pero también siento que a veces había como una especie de seguirle la cuerda a Charlie en eso, porque, por ejemplo, o que se celebraba, gente que celebraba esos sucesos, ¿no? Yo recuerdo una conversación hace años con un compatriota tuyo, el escritor Alan Pauls, y él me hablaba eh, digamos, de manera positiva, entre comillas, de cómo Charlie había, creativamente como artista, había puesto el cuerpo, ¿no? Como parte de su performance artística. Y eso a mí no me cuadraba mucho porque no creo que eso sea para celebrar. Lo que pasa es que Alan lo debe haber visto más con ojos literarios. Entonces, con ojos literarios es mucho más interesante un artista que hace esas cosas que un artista que se cuida de la salud. Pero como yo tengo más que ojos, oídos literarios, veo después lo que pasa en la música y me da dividendos cada vez menores. En el sentido de, bueno, qué buen disco es. Los discos no son mejores, las canciones no son mejores. Cada tanto Charlie, bueno, sacaba el sable láser, hacía un desenvaine y lo volvía a guardar. Entonces veías como un ramalazo de luz divina de ese genio que él tiene. Pero eran como cosas esporádicas. No era algo sostenido en el tiempo. Porque también en los años de éxito, Charlie ha hecho cosas buenas. Y hay cosas que funcionan muy bien. Influencia, no el disco, sino la canción es hermosa. Está bien, es un cover de Thor Rangren. Ujú. Pero hasta Thor Rangren mismo me lo dijo. Es muy distinta a mi versión, pero me encantó escuchar cómo Charlie se apropiaba del tema y lo hacía a su manera. O como dijo Daniel Melingo, que le dijo a Charlie, es un tango y es tuyo. Charlie Claro. se apoderó de la canción. Y cuando un artista hace eso, bueno, es mágico. Es como cuando los Beatles tocan Roll Over Beethoven. Uno siente que bueno, le están peleando ahí la interpretación a Chuck Berry y no sé si no es mejor. Claro, es verdad, sí. Sí, de hecho yo también encuentro piezas de colección en esos discos, desde el Aguante hasta Kill Hill, ¿no? Pero yo los pongo en otro estante, digamos, ¿no? Digamos como rarezas dentro de su obra, para mí. Obviamente esto me ha ganado en algunos foros y algunas páginas de fans, este, críticas, ¿no? Pero no hay De que los fanáticos. Carlos, no hay que discutir con los fans, ni hay que darle mucha importancia, porque hoy con internet cualquiera opina y cualquiera es director técnico de la selección de Perú, de Argentina, y dice que lo hace mejor, lo cual no es verdad. Ujú. Sí, Como dicen, me dijeron que dicen en Colombia, yo voy aprendiendo la frase de los lugares que me encantan, no hay que dar papaya, que es ujú. que no hay que ser boludo de ponerse a discutir en foros. Yo ya pasé esa etapa. Entonces yo ahora publico un video y hay gente que te putea, pero te putea porque quiere estar en tu lugar. Es Ujú. envidia. Entonces, bueno, no sé qué es lo que dijiste que te ganó el enojo de los fans. Que cuando decían los mejores discos de Charlie, algunos mencionaban no sé, rock and roll, Porque eh, arrolló. y otros, y yo decía, no, pero yo no yo la discografía de Charlie pienso de solista, desde Yendo a la Cama Living hasta Say No More, y luego añado Random, ¿no? Y me decían, no, que Y pero también en esos discos que vos no añadís, desde el Aguante, Rock and Roll Joy, Influencia, todos esos, Kill Heal incluso, hay cosas interesantes. sí, claro, yo Lo las que pasa es valoro, que se diluye digamos, en el resultado general. claro, Pero la exactamente. discografía es todo.
Lo que pasa es que, obviamente, Charlie, digamos, desde el 75 hasta el 87, bueno, realmente no ofrece fisuras. Son todos los discos buenos y casi todas las canciones son excelentes. Ujú, sí, cierto. Bueno, un poco para ir terminando, Sergio, podríamos estar horas hablando de tu libro Charly y García otros. apasiona mucho. Sí, tú mencionas que de alguna manera te alegra ver que ahora Charlie está rodeado de gente, digamos, de su familia, ¿no? Su hermana, su hermano Dani, Sí. eh, ¿no? Sus sobrinos, que estás más protegido, ¿no? No sé si están, no sé cómo está la relación, pero me gusta que hayan estado cerca. Y creo que esa cercanía familiar a Charlie no puede hacerle otra cosa que bien. Claro, incluso se ha reconciliado con Miguel, su hijo, ¿no? Con el que se había distanciado durante También es mucho tiempo, ¿no? importantísimo. Pero los lazos familiares son importantes. Por más que sea un personaje como Charlie García, que cuando le quisieron hacer el cuento del tío y le dijeron que habían secuestrado al hijo, y le dijeron algo así como, piense en su familia, y él dijo, yo no tengo familia, yo soy Charlie García. Y los supuestos secuestradores quedaron ahí como titubeando. ¿Es Charlie García o no es Charlie García? Charlie no, durante muchos años renegó de su familia y espero Sí, que más allá de la cercanía él haya aceptado, porque claro. tanto Dani como Josi son buena gente, los Ujú. sobrinos son buena gente, y yo creo que si está con buena gente las cosas van a ser mejor que si está con gente que a lo mejor está con él por interés. Claro, claro. De hecho, ahora que dices eso, me acuerdo de uno de los primeros encuentros que tuvo con Spinetta, que Spinetta justamente le decía acerca y le dice, cuídate, ¿no? De quienes se acercan por otra cosa, digamos, Y ¿no? cuidado de los chupasangres, bueno, de Spinetta fue profético en ese sentido y en otros. Ujú. Sí, es verdad. Bueno, me quedan muchas de interrogantes para hacerte, los Bueno, las hacemos romances. en Uf, otro encuentro, no hay ningún problema. estupendo, porque quedan algunos temas, como por ejemplo las relaciones sentimentales de Charlie, desde María Rosa, la Soca y la actual Íñigo, ¿no? Eh, Mecha. Bueno, Sergio, un placer como siempre conversar contigo y a los amigos que nos están viendo, el libro, la nueva edición actualizada al 2024, ya está en librerías acá en Lima. No sabía que se conseguía en Lima, sabía que había salido en Colombia y yo tenía la esperanza de que eso hiciera que saliera también en Perú y en Ecuador. Veo que ha llegado a Perú, todavía no tuve noticia de Ecuador, pero me alegra estar con un libro ahí en esa zona del planeta. Estupendo.